hermano o hermana que desee compartir la lectura de esta mañana. Buenos días. Hola, Hola, muy Milton, buenos buenos días. días. Bueno, conforme a su imagen, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. No es inusual que alguien confunda a una pareja que lleva casada mucho tiempo con un hermano y una hermana, porque han adoptado muchas de las características del otro. Hasta cierto punto, esto tiene sentido, ¿no? No nos conformamos a las personas de nuestro alrededor. Lo mismo debería ser cierto para nosotros en nuestro caminar con Cristo. El propósito de Dios para tu vida es que te conformes a la imagen de su Hijo. Piensa en esto. Considera las perfecciones humanas de Jesús y date cuenta de que tú llegarás a ser como Él. Dios está profundamente comprometido con esto. Es una obra que promete que perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Podemos resumirlo de manera sencilla. Él nos está haciendo más parecidos a Cristo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la garantía de Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Sin embargo, el versículo que le sigue nos dice que el bien que nuestro Dios Todopoderoso tiene como objetivo en su obra, en cada faceta de nuestra vida, es este: ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Dios está mucho más interesado porque seas parecido a Cristo que por tu comodidad. A menudo se logra más progreso espiritual por medio de las decepciones y fracasos que por los éxitos y alegrías. Aunque no debemos buscar las dificultades, podemos reconocer que nuestro Padre sabe lo que es mejor y que nada puede tomarlo por sorpresa. Cuando experimentamos una oración sin respuesta o cuando nuestros retos y dolor permanecen durante mucho más tiempo de lo que quisiéramos, encontramos esperanza en ver que el propósito eterno de Dios está orando en y a través de la vida de sus hijos. Tú y yo no somos los únicos que hemos experimentado periodos significativos de desesperación silenciosa o de decepciones continuas donde nos vemos tentados a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Él cuando los perseguidores de Esteban se quitaron sus mantos y comenzaron a apedrearlo? Hechos 7:58. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando Pablo huía de Damasco en una canasta que bajaron por la pared? Hechos 9:25. ¿Qué estaba haciendo él cuando Pedro fue encarcelado por el rey Agripa? 12:3. Por más duro que parezca, él estaba cumpliendo su plan eterno: hacer que sus seguidores sean más como Jesús en su caminar a casa hacia él. Aquí está la fuente de tu esperanza. Cuando te levantas por la mañana, con buen clima o con mal clima, con alegrías o con decepciones, Dios definitivamente logrará su propósito en tu vida, en este día. Tu Padre Celestial tiene un plan y un propósito para cada persona que llama a suyo. Quizá puedas ver cómo lo que está haciendo el tiempo real o algunos meses después, o quizá no lo veas hasta que estés con Cristo en la eternidad. Sin embargo, puedes estar seguro de esto: hoy es otro día en el que tu Padre te estará haciendo más como su Hijo. Romanos 8:26-39, para profundizar.
Muchas gracias, Ana Leonor. Bueno, conforme su voluntad. El tema principal que vamos a hablar el día de hoy es cómo somos conformados a la voluntad de Dios, ¿sí? Y hacia donde Dios nos quiere llevar en este devocional es a conocer para qué hemos sido creados y para qué hemos sido predestinados. Dentro de todas las iglesias, muchos temas que son considerados nuevos o difíciles, que son un poco complejos de comprender. Pero cuando llegamos a la Reforma, nosotros empezamos a estudiar temas que quizás nunca habíamos conocido en otros lugares, quizás nunca habíamos llegado a escuchar, porque nos tenían acostumbrados a un solo tema. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, eh, y estos temas. Pero cuando empezamos a estudiar prácticamente en una iglesia bíblica, donde empezamos a conocer realmente los atributos de Dios, el obrar de Dios, cómo es que Dios actúa durante toda su historia y cómo está actuando ahora y cómo será el futuro glorioso de Dios. Y entre muchos temas, es uno de los temas muy controversiales dentro de la iglesia cristiana y es el tema de la predestinación. Y el no estudiar este tema con conciencia, con una conciencia clara, nos puede llevar a creer cualquier mentira que inventa la gente acerca de este tema. Y de verdad que hay mucha mentira acerca de este tema. Muchos consideran que Dios no ha predestinado a nadie, que las personas libremente deciden escoger a Dios por voluntad de ellos mismos, que es como un aporte mitad y mitad. Entonces, la salvación en este sentido sería un aporte tanto de Dios como del hombre, pero eso no es lo que nos muestra la Escritura. Dios habla en muchas ocasiones acerca de la predestinación y en eso que Dios habla nos permite conocer cuál es el propósito de esta doctrina. La Biblia nos dice que Dios nos conoció de antemano. ¿Qué quiere decir esto? Y muchos textos nos van a ayudar a respaldar este tema en esta mañana. Efesios capítulo 1 versículos 3 al 7. Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si se dan cuenta, este es uno de los textos que nos puede decir que nos dice que Dios fue el que escogió. ¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y con un propósito, ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motor? El amor de Dios. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos y esto lo hizo a través de Jesucristo, a través de la obra de Cristo. La doctrina de la predestinación enseña que Dios eligió personas para salvarlas. Esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Es aquí donde tenemos que empezar a poner estos cimientos. Y es que Dios las eligió desde antes de la fundación del mundo. Llega un momento en la historia de cada persona donde pasa de muerte a vida, de oscuridad a luz. Pero esto no sucede exclusivamente en este momento. Esta persona pasa de muerte a vida porque ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado.
El Señor ya le tenía predestinado para ser salvo. Es decir, entonces que el amor en el cual Dios los escogió y predestinó a los creyentes es el amor del autor. Dios es ese autor de la elección y la predestinación. Se le debe atribuir exclusivamente a Dios. No es una participación 50-50. Si recibiéramos lo que en realidad nosotros merecemos por nuestros pecados, seríamos completamente condenados y fuera legal que Dios nos condenara. Pero Dios en su amor y en su gracia nos eligió a nosotros, quienes no lo estábamos buscando. Ninguno de nosotros que hoy ha abierto sus ojos a Cristo estaba buscando a Dios, menos que hubiera sido Dios el que nos buscara a nosotros. Y nos dio lo que no merecíamos. ¿Qué nos dio? Vida eterna. Ninguno de nosotros merecía eso. Y nos dio vida eterna. En Hechos, capítulo 3 Hechos 13:48, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hicieron, escuchaban y se regocijaban y glorificaban al Señor. Y esto es los que habían sido escogidos por Dios. Por eso que nuestra salvación se basa solo en la misericordia de Dios y en la iniciativa de Dios, en el preordenamiento de las cosas de Dios. Romanos 9:15-16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta salvación está basada solo en la misericordia de Dios, en la elección de Dios. No se basa en que alguien haga algo especial para que Dios lo escoja, para que Dios lo vea. No, porque nosotros no nace el hacer algo para Dios. Sea Dios el que lo ponga, porque somos egoístas, porque queremos que nuestro reino crezca, no el reino de Dios. Y en ningún momento estamos pensando en buscar a Dios, y menos en la salvación. En la salvación nosotros no buscábamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Entonces, la salvación, ¿en qué se basa? Sino en el previo conocimiento de Dios. Y este es un atributo de Dios, es su presencia. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. De Primera de Pedro 1:2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presencia de Dios. ¿Y qué es la presencia? Es el previo conocimiento. De antemano, Dios ya conocía a los que había de justificar, a los que había de salvar. ¿Para qué? Para obedecer. Y Dios nos eligió para la salvación desde antes de la creación, ubicando la elección de Dios en Dios, no en nosotros, en ninguno de nosotros. No hay nada que nosotros hayamos hecho. Y esto es importante dejarlo muy claro. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice esto. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y ven, he estado citando textos en los cuales nos deja muy claro que la salvación, la predestinación es solo por Dios, es por la misericordia de Dios, es por la ciencia de Dios y que no se basa en ninguno de nosotros. Lo que hayamos hecho no es conforme a nuestras obras,
sino conforme al propósito de Dios y conforme a la elección de Dios. Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, nos muestra que la elección se remonta al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí ven? Dios remonta su elección al amor, a la gracia, a la misericordia misma de Él y también a la voluntad, al propósito con el cual va a llamar o ha llamado a cada uno de sus hijos. El mismo Señor nos enseña a través de su palabra. La elección no se basa en el deseo, el esfuerzo del hombre. Por más que el hombre se esfuerce, no lo va a lograr, sino que esta elección se basa en un Dios misericordioso, en un Dios lleno de misericordia. Entonces, Dios siempre ha dado propósito a todo lo que hace. No simplemente Dios te llamó por llamarte o te predestinó para predestinarte porque sí. Detrás de la predestinación, detrás de esa elección de Dios, un propósito mayor. Entonces aquí la pregunta sería, para que todos nos hagamos esta pregunta es, ¿a qué o para qué me predestinó Dios? Si he sido escogido, he sido salvo por Dios, ¿a qué me predestinó Dios? Y me va a guardar y me va a perseverar hasta el último día de mi vida y me va a permitir pasar a la gloria eterna. ¿Para qué me escogió? Sabemos, como nos acaba de mostrar toda la escritura, que la elección es de Dios. Pero alguna vez nos hemos preguntado, bueno, ¿y para qué lo hizo? Hazte esta pregunta por un momento. Medita en esa pregunta. ¿Para qué he sido escogido por Dios? Pero ella nos muestra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero ¿para qué hemos sido escogidos por Dios? Y la respuesta a esta pregunta es, nos predestinó para ser hechos a la imagen del Hijo de Dios, hechos a la imagen de Jesucristo. Esta es la respuesta a esa pregunta. El Señor ha predestinado a los suyos para formarlos a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesucristo. No solo nos escogió antes de la fundación del mundo, sino que además de eso nos formó y nos llevó a un propósito mucho mayor, ser como Cristo. Todo creyente que ha sido salvo por la gracia de Dios, Dios mismo lo está formando y lo lleva a ser como Cristo. En medio de todas las circunstancias, Dios utiliza todo esto para formarnos y ser a la imagen de Cristo. Entonces, recordemos un poco lo que representa ser creados a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué nos muestra esto? La Biblia nos dice que somos creados
a imagen de Dios. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice que así los creó Dios. Creó a su imagen y los creó varón y hembra. Quiere decir que esto no se trata de una forma física. Al contrario, según nos dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 4, nos dice, después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, dice, creó al ser humano, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, dotados de estas tres cosas. Mire lo que dice, dotados de conocimiento, de justicia y verdadera santidad. Según su propia imagen, ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Dice entonces que el hombre fue creado con alma racional. En muchas ocasiones en colegios se ha enseñado que el hombre viene del simio, viene de una evolución del Homo sapiens, pero esto no es lo que nos enseña la escritura. La escritura dice que el hombre, desde que fue creado con un alma racional, con conocimiento, con justicia y santidad. Con conocimiento, ¿por qué? Si se dan cuenta, al hombre se le permitió ponerle nombre a todos los animales de la creación, pero algo superior, tenía relación con Dios, conocía a Dios. Esto fue así en el inicio, con nuestros primeros padres. En justicia, ¿por qué? Porque no era culpable, no había cometido pecado y no era culpable de absolutamente nada. Y en verdadera santidad, ¿por qué? Dice la escritura que ellos andaban desnudos y no había pecado. Pero estas tres grandes cosas se perdieron a causa del pecado. El gran pecado que trajo como consecuencia la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y de esta manera el hombre, dice la escritura, está muerto en delitos y pecados. Ahora está alejado de Dios. Es un extraño para Dios. No conoce a Dios. Ya carece de justicia y es merecedor de la ira de Dios. Y ahora vive impíamente en delitos y pecados. No hay santidad. Es por eso que Dios decide sacar al hombre del paraíso en un acto de misericordia, porque si el hombre en su condición de pecado se queda en ese lugar, Dios no puede habitar con el pecado, lo destruye. Entonces, esto fue lo que perdió el hombre, el conocimiento, la justicia, la santidad. Pero Dios en Cristo Jesús entregó su vida en su muerte, en su resurrección. ¿Qué hizo Cristo? Recuperar todo lo que el primer Adán había perdido y que todos nosotros también hemos perdido a causa del pecado. Eso que perdieron ellos es lo que perdimos nosotros también. Y Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, lo recuperó. Fue el mejor Adán. ¿Qué recuperó Cristo? Nos permitió conocer al Padre. Dice, nadie va al Padre sino a través del Hijo. Nos dio su justicia perfecta. Nos justificó. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dio su justicia perfecta. No debemos a Dios nada en Cristo. Él ya lo pagó. Y además de eso, nos santificó por su Espíritu Santo y a través de lo que Cristo hizo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Entonces Cristo recuperó lo que Adán había perdido, ese conocimiento, esa justicia y esa santidad. Ahora podemos conocer al Padre, tenemos paz para con Dios y somos santificados de día en día. Entonces, es por eso que la imagen que Dios restablece y desea formar en nosotros es la imagen de Cristo. Es el propósito por el cual hemos sido llamados, por el cual hemos sido escogidos, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué la imagen de Cristo? Colosenses 1:15 nos dice el por qué. Porque Él, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas. Bien, Cristo Jesús es la imagen invisible de Dios, la imagen del Dios invisible, perdón, es el primogénito de toda la creación. Esa es la medida que Dios quiere formar en nosotros. Y no hay mejor medida la cual Dios quiera formar que esa, la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí ven, hermanos? Esa es la medida en la cual Dios nos quiere formar, a la estatura, a la medida, la plenitud de Cristo. No solo nos escogió por escogernos, nos escogió para hacernos como Cristo. No sé si ustedes son curiosos, pero cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero que hacen los familiares cuando llegan a conocer el bebé? De una a buscar a quién se parece el bebé. ¿A cuál de los dos papás se parece? Y esto ocurre. También otro muy buen ejemplo es cuando ya un hijo ha crecido y tiene comportamientos tanto buenos como malos. Y entonces, ¿qué se tiende a decir de este hijo? Mírelo, igualito al papá, igualito a la mamá, hace lo mismo que el papá, habla de la misma manera que el papá. Entonces, empezamos a formarnos a imagen de otro. Y de la misma manera, lo que el Señor quiere en aquellos que ha predestinado es que cuando vean a los creyentes, se diga de ellos, se parece a Cristo. Que cuando se vea a un creyente, se muestre la imagen de Cristo. ¿De qué manera? Efesios 4:24 nos lo dice. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de verdad. Ya no pueden ver más a Juan, ahora deben ver a Cristo. Ya no pueden ver más a Eduardo, ahora deben ver a Cristo. Ya no deben ver más a Marta, ahora deben ver a Cristo. Pero debemos tener algo muy claro, es ser formados a la imagen de Cristo. Es un proceso espiritual que a menudo se hace más en medio de las decepciones, de los fracasos, que en medio de los éxitos. Todos nosotros hemos vivido en carne propia, cómo en medio de los éxitos es difícil ver en nosotros mismos, ver cómo Dios nos ha formado a la imagen de Cristo. Pero en los fracasos, en las decepciones, en las desilusiones, en las derrotas, en las tentaciones, en las pruebas, nosotros, después de haber pasado las situaciones, entendemos y decimos, fue necesario que pasara todo esto para que Dios me formara, para que Dios formara el carácter de Cristo en mí. Es ahí donde Romanos 8:28 cobra vida, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque nosotros no debemos estar detrás de las dificultades, podemos reconocer que nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros.
y que a él nada le va a tomar por sorpresa. Estudiaban estas devocionales, cómo Dios tiene el control de todas las cosas y todas las cosas que ocurran, todas son permitidas por Dios para que Cristo sea formado en nosotros. Recuerda, ese es el propósito del llamamiento de Dios. Y muchas veces debemos entender que las cosas que nos han ocurrido han sido permitidas por Dios para eso, para que Dios forme nuestra vida, nos haga semejante en carácter, en amor, en paciencia, en gozo y en todo semejantes a Cristo. Quizás hemos vivido muchos momentos donde creemos que quizás Dios no escucha nuestra oración y tendemos a pensar, qué pena molestar a Dios, que Dios está ocupado en otras cosas. No sé, pero he escuchado, muchas personas dicen esto, no, pero ¿para qué molestar a Dios con mi oración? O quizás Dios no me escucha porque está ocupado en otras cosas. Pero esta aparente decepción de no recibir respuesta también hace parte de que Dios esté formando a sus hijos. Y esto fue lo que vivieron también muchos hombres en la escritura. El devocional nos hacía unas preguntas muy interesantes y decía, ¿qué estaba haciendo Dios cuando los perseguidores de Esteban le quitaron su manto y empezaron a apedrear? Un ateo o un incrédulo podría decir, yo, ¿dónde está su Dios? ¿O dónde estaba Dios o qué estaba haciendo Dios cuando Pablo huía de Damasco en una canasta que bajaron por una pared? ¿Qué podría decir un ateo? ¿Vio? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué no lo cuidó? ¿Por qué? O también, ¿qué estaba haciendo Dios cuando Pedro fue encarcelado por el rey Agripa? Entonces se podría decir, pero no son libres porque permite Dios que los metan a la cárcel. Pero hagámoslo más personal. Quizás muchas veces te has preguntado, ¿qué estaba haciendo Dios cuando me robaron, cuando me engañaron, cuando me traicionaron, cuando se olvidaron de mí? ¿Qué estaba haciendo Dios cuando me sentía solo, cuando estaba ansioso, cuando estaba en depresión? ¿Cierto? Esta pregunta, ¿qué estaba haciendo Dios? Pero la respuesta, y por más dura que parezca, es que Dios estaba cumpliendo su plan eterno. ¿Cuál era ese plan? Hacer a sus hijos semejantes a Cristo en su manera de caminar, en su manera de vivir, para llevarlos hacia Él a la vida eterna. Por más duro que esto parezca, Dios estaba cumpliendo su plan eterno. Nosotros tenemos el panorama completo de la Escritura. Son el mayor reflejo de cómo Dios obra en la vida de sus hijos. Y vemos que las persecuciones, los azotes, los encarcelamientos, las muertes por piedras o por cualquier otra causa para lo que fueron los discípulos, todas estas estaban siendo parte del plan eterno de Dios y formaban más a los discípulos y los formaban de tal manera que amaban y se parecían más a Cristo. Entre más pasaban tiempo con su Señor, más se parecían a Cristo. Entonces, ¿te pareces a Cristo? La gente puede decir que eres como Cristo, no como un simple imitador, sino en esencia, alguien que no necesita forzar el parecerse a Cristo. Porque, ¿saben el término de la palabra actor? El significado de la palabra actor es mentiroso, hipócrita, fingidor, pero no podemos ser actores, sino vivir en carne propia esto. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es una pregunta de un catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El propósito de que Dios
nos predestine y nos haga conforme a la imagen de Cristo, ¿cuál es? El más importante, que Cristo sea glorificado. Por eso dice que Cristo sea el primogénito. Y ese es el propósito, que Cristo sea glorificado, para que toda la gloria sea de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Día que Cristo sea glorificado y sea exaltado. Segunda de Corintios 3:16 también nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, y mire esto, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Es decir, que si tú te miraras en un espejo, se pueda ver la gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de quién? De Cristo. Ese es el propósito de la predestinación, que seamos formados, conformados a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que se muestre la gloria. En la antigüedad, en las guerras, cuando peleaban dos países o dos naciones, la nación que iba ganando, ¿qué hacía? Dejaba estatuas de su nación en el lugar donde había conquistado, para que los conquistados vieran y recordaran quién los estaba dominando, quién los estaba controlando, quién estaba teniendo poder sobre ellos. Y de esta manera, en todos nosotros se debe ver la imagen de Dios, la imagen de Cristo se debe ver en nosotros, en la misma paciencia, en amor, en misericordia, en perdón, en gracia. Ya no puede más vivir el viejo hombre, debe habitar el nuevo hombre que es formado en Jesucristo. Y mi familia, mis hermanos, estas son unas promesas poderosas de parte de Dios para sus hijos. No simplemente predestino a algunos, siempre hagamos la pregunta, ¿para qué? Y ese es un propósito de vida. Dios nos predestinó para formarnos a la imagen de Cristo. Y en cada situación de nuestra vida nos está formando. Quiera que sea, es parte de lo que Dios utiliza para formarnos a la medida de Jesucristo. Los engaños, las traiciones, las victorias, los momentos de alegría, de tristeza, todo lo utiliza el Señor para formarnos en la medida de la estatura del Señor Jesucristo. Por eso Cristo como hombre vivió todas las cosas que quizás nosotros vivimos. Como hombre vivió en carne propia lo que era estar aquí, lo que era sentir tentación, pero no cayó. Y esa es una poderosa esperanza. Dios no solo nos escogió, no solo nos amó, no solo nos limpió, no solo nos santificó, sino que además quiere que seamos como su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que Cristo sea visto, para que Cristo sea glorificado en todo. Para meditar en esto, piensa en estas tres preguntas. ¿Estás siendo formado por Dios? ¿Estás siendo formado por Dios? ¿Estás mostrando la imagen de Dios y de Cristo en tu vida? Las personas que te ven y te escuchan pueden decir, veo la obra de Dios en ti. Familia, de no ser así, hoy es un día de arrepentimiento y fe. Hoy es un día de arrepentimiento y fe. Hoy es un día de salvación. Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y
Pon sus palabras en tu corazón. Como hijos, podemos estar completamente seguros de algo. Hoy es otro día en el que nuestro Padre Celestial nos va a estar formando más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Podemos estar seguros y descansar en eso.